Testamento de Catalina de Nava. En 10 de mayo de 1647. In Dei nomine, amén. Sepan cuántos está presente carta vieren, como yo doña Catalina de Nava, vecina que soy de esta ciudad de Santiago de Guayaquil, e hija legítima que soy del capitán, don Baltasar de Nava y de doña Teodora Ruiz de Hinojosa, ya difuntos, estando como estoy, enferma del cuerpo, en su casa, y sana del entendimiento, y en mi entero entendimiento y en la memoria y voluntad, creyendo como firmemente creo, en el alto misterio de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, tres personas y nos manda un solo Dios, y en todo aquello que tienen creyente, confiesa la Santa Madre Iglesia, debajo de cuya fe y creencia, protesto de vivir y morir, y deseando poner mi alma en carrera de salvación, y cogiendo así por mi intercesora a la Santísima Madre de Dios, Señora nuestra, y al Santo Ángel de mi guarda, para que rueguen a Dios por mí, hago y ordeno este mi testamento, en la forma y manera siguiente. Primeramente, encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la crió y redimió, portando con su preciosa sangre, y el cuerpo mando a la tierra, para donde fue formado, y si Dios nuestro Señor fuerese habido de llevarme, de esta enfermedad, de la cual padezco, quiero y es mi voluntad que mi cuerpo sea enterrado en la iglesia mayor, adentro de mi sepultura, que está en el crucero mayor, con la solemnidad de luto, y acompañe mi cuerpo el cura sacristán con la cruz alta, y redoble de campana, y se rece orándome, diga una misa cantada de cuerpo presente, ofrendada de pan y vino, a la voluntad de mis albaceas, y si no otra a día siguiente, y se pague la limosna de mis bienes. Y asimismo es mi voluntad, que acompañen, los religiosos y sacerdotes de cada convento y se le pague la limosna, y se me entierre con el hábito de la tercera orden profeso que tengo. Ítem mando a las mandas forzosas, a todas ellas un peso con que las aparto de mis bienes. Ítem declaro que yo soy cofrada de todas las cofradías de esta ciudad, y de la de San Antonio de Yaguachi y San Jacinto, y Nuestra Señora de los Mozos del Cristo, para que se sepa, y acompañen mi cuerpo, y se me digan las misas, que tiene obligación. Y a los cuales mando se le dé un patacón de limosna. Ítem mando que se den al capitán Lorenzo de Vances, 50 pesos, reservándoles para que haga cierto descargo de mi conciencia, que le tengo encargado. Deudas. Ítem declaro que don Lorenzo de Ávila, mi primer marido, cuya heredera fui de todos sus bienes, me pidió que Antonio de Saborido, su padre, que criaba en casa por hijo de Juan Saborido, y de Ana de Nava, le criase y recogiese, y se diere alimentos, y además le diese 450 ducados, de a 8 reales, y por el descargo de mi conciencia, que sin embargo de algunas causas, le tenía para haberle satisfecho esta deuda. Me convine con el susodicho declarándole dicha cláusula en tal manera, que yo tengo una negra llamada María Angola por mi esclava, y dicha habrá tiempo de 1 año, que se le diese, y así que para siempre se le diese, la dicha negra, la cual me costó 450 pesos, y así por dicha deuda como para darle detenido dicha cantidad de la manda, vive y nos concertamos en dársela, como desde luego se la doy, y quiero que esta cláusula les sirva de finiquito, que me perdone, para siempre jamás, o por cualquiera cosa que se debiere de vez, por esta cláusula por otra, lo mucho le pido sea para ambos, a él cualquiera cosa presente haya fuere de más le doy. Ítem declaro que de nuestras partes, esta negra por cualquier cosa, o causa que se mandó, que pasado 1 año, se le de los dichos 450 pesos, de esta cláusula por ser así el convenio con él. Ítem declaro que don Lorenzo de Ávila, mi marido, que fue que me encargo, que a una mulata, llamada Catalina Delgado, pulpera del Callao, le diere 150 pesos de oro reales, por algunos beneficios, que él, de ella había recibido, y que un hijo suyo llamado Luis de Ávila, le diese 100 patacones, y yendo a Lima se pagué, a la dicha Catalina Delgado, los dichos 150 pesos, y pidiéndome por noticia, que había tenido de algunas personas que me lo habían oído decir que le diere los 100 pesos de su hijo, el dicho Luis de Ávila, le pedí poder para que me diere carta de pago, y para decir estaba en Chile, si tuvimos y queríamos pagar, no los pudo cobrar, mando que sí pagaren a ella,
por ser parte legítima del dicho Luis de Ávila, se le den y paguen estos 100 pesos por ser limosnas, que el dicho mi marido, mando se le hiciese. Ítem mando que para la niña, llamada Luisa de Ceballos, hija de Joan de Ceballos, y nieta de Barbo la India, que me sirvió en mi casa que está en Panamá, en casa de Simón Martínez de Leguicana, mando se le den 100 pesos, por el servicio personal, que la dicha su mujer Bárbola, me hizo, y esto se le dé a Simón Martínez, para que se los aumente para sus necesidades. Ítem declaro que al nombre llamado Diego, hijo de Rodríguez de Ocampo, que ya es difunto muchos años a él hoy día, habitaron en Quito y Riobamba, me presto a mi hermano Juan de Nava y a mí 150 patacones, sin vale, ni cédula, y el susodicho dejo por su albacea a un Alonso de Tobar, los cuales dejaron por testamento, y ni sabe dicho Rodríguez de Ocampo, como nos dividimos en parte, decidí para el serle de necesidad de hábito, se le paguen, y asimismo, agregando pereciere partes acordadas, hará en cada 4 de 4 años, y falleciendo, se digan de misas, por el alma de los mismos, los dio. Ítem declaro, que segundo case viuda, con don Benito Cisneros y Mendoza, de cuyo matrimonio tuvimos algunos hijos, entre ellos, a don Benito de Cisneros y Mendoza, y don Iñigo de Mendoza Cisneros. Y al tiempo cuando me case, entraron en poder del dicho mi marido, de 17 a 18 mil pesos, en reales, y en ropa de Castilla, vino, plata labrada, y joyas, y esclavos, muy poco más o menos, los cuales distribuyó el susodicho en deudas de, y pagar, de su padre y suyas, que las había causado, antes de casarse, y en ver empeño que tenía dicho para servirle a dicha su mujer e hijos, por cuando fue a Quito, por estar la renta de su padre, que le pagó a Joan de Albarrán, mercader, y porque tuvo 3 hijos, 2 varones y una mujer, de su primera mujer Leonarda Roldán Dávila y Quesada, difunta, que se llamaron Pedro y María de Cisneros Mendoza, en guarda de su padre y don Juan de Cisneros y Mendoza, que al tiempo después de muerto Benito, mi marido, le tuve en mi casa, dicho hijo al que vestí, y gasté con él muchos dineros, hasta que se murió, le enterré, y en la parte que fueron deudas de muchos ducados, por cuanto el dicho su padre me gastó mi hacienda dotal, y me dejo empeñada, en descargo, 7.000 ducados, que después de muerto pague por él, con que, no hubo ninguna legítima, por no tener ni bienes raíces, ni otra cosa que rentar, que vacaron por su suerte y dolor, los 2 años en que fue casado conmigo, la gozó, aunque para empeño que tenía, dicho en el secretario Valencia, por 4 años, con que en mi tiempo, no gozó de la renta, más de 7 días, que fueron los que vivió, después de los 4 años que se cumplió el empeño de Valencia. Y una hija, María de Mendoza, que estando mayor de su necesidad y vocación de servicio, que ella tenía en el convento de monjas, donde por lío, no se quedó sirviendo como monja en el dicho convento, y para su dote y cumplir con ellos, al obligar con el censo dicho pago, a don Lorenzo de Cepeda y Antonio de Cepeda, a pagar el dote, a el dicho convento, y como el dicho mi marido, me dio el convento, me pidió ratificase este censo de nuevo, y yo por el amor que tenía a el dicho mi marido, y por cualquier cosa de sus obligaciones, no pereciere, y que siendo esta hija tan principal, le faltase el remedio, me obligue de mis bienes, pague esta deuda haciendo quiebras y baratas, que un peso vino a costar otro por haber quedado yo tan destituida de mi hacienda, y así digo y declaro para descargo de mi conciencia. Duele todo esto y otras muchas deudas que pagué, por el dicho mi marido, ni será servido de todo, y pudieran todos sus herederos pedirlo, asimismo, declaro que es mi voluntad, que si por la dicha doña María de Mendoza y Cisneros, o el dicho su marido, en su nombre, dote o casona, o parte intentaran pedir entre mis bienes, alguna cosa por razón de herencia, del dicho mi marido, se le pida y cobre, todo esto que he gastado, debo, pido ruego a mis herederos que pues yo hice esta norma, y buena obra, en esta cedera por ser su hermana e hija de su legítima, de primer matrimonio, se lo perdone, y lo perdonara conmigo en las dichas deuda, para que Dios nos dé el mérito que fuere habido. Ítem, declaro que yo concerté a Pedro Sánchez Carvajal por mayordomo para que cuidase de mis haciendas en 120 pesos,
cada año, el cual nunca asistió en ellas, ni servido de nada. Antes por desconocimiento de venta de por una vaca de vientre y un ovillo de 3 meses que en pesos se vendieron en 8 y 4, esto lo declaro para que se sepa, y lo poco que cumplió y se le dieron 12 pesos en reales, que le dio así mi hijo, nunca visito las haciendas, ni cortado un yerbal, 6 meses esperamos se le di en la tienda, dejo y espero dormir y 40 pesos de reales para con lo que pienso que lo tengo satisfecho, y asimismo le he dado más de lo que me queda, declarólo así. Para que se sepa. Bienes. Ítem, declaro quedan por mis bienes las casas de mi morada que solo hubieron de paja, con todos los solares, a ellas pertenecientes, que 2 linden de uno, por atrás avenidos que caen hacia la plaza y 2 solares espaldas hasta el río, y entre esta casa y la de Catalina de Castañeda, está otro solar perteneciente a los herederos de mi hermano, el capitán Joan de Nava, declarólo para que se sepa. Ítem declaro que sobre todos estos dichos solares está impuesto un censo, de 300 pesos de principales casas y capellanía de misas, impuesto en el convento de San Agustín y cuyos réditos he ido pagando con mucho rigor, hasta que corresponda a la de su merced, que de iguales he ido pagando 16 patacones y medio, cada año porque algunos indios y el gobernador don Domingo Lapuná tienen ahí sus casas, mando se le pida alguna cosa lo que guste, y fuere para Ana de Nava, que vive en los dichos solares, es mi voluntad, que por todos los días de su vida no se le pida nada. Ítem, declaro que tengo unas tierras en Agua Paida, con una huerta con higuera, que está allí y un horno de cal, que está allí, la mitad mío, y la otra mitad de los herederos del capitán Joan de Nava, mi hermano. Ítem, dejo por mis bienes las tierras de la Chima, a orillas del río de Daule, hasta puerto de Guayaquil, frontero de la estancia de frutales que quedara para fundarse el santo convento de Francisco de Padua, y mi día de devoción estoy en esta iglesia, adentro y dejen estos frutos para la caridad del nato convento. Dicho que esos frutales, que tenía en ese lugar, que los heredé de don Lorenzo de Ávila, mi marido, y que las compro de Martínez, tuvo lugar en que este tal las compro de don Cristóbal del Peso, donde tengo, atenería y como tierras mías propias. Fue don Benito de Cisneros, mi hijo y los esclavos de labores, dicho tenía allá ahora 7 vacas, y desmonto y limpio todos los árboles frutales, como cosa propia, y así lo declaro para que se sepa. Ítem, tengo por mis bienes en el sitio que llaman Payo, con una estancia de ganado vacuno, que en él metió hará 10 años 200 vacas de vientre, que me dio mi cuñada, doña Clara de Solís. En tal lugar y por la compra de una huerta de cacao en que yo tenía mía, en Baba, que se la di por ellas, y así es suya, y se contiene de la dicha huerta que compre a don Benito de Cisneros, 210 vacas de vientre, para criar en la dicha estancia, que se compraron a doña Catalina de Mendoza, de sus tías hijas de Juan de Nava y doña Clara, y donde don Benito de Cisneros ha comprado tierras partidas de ganado que las va delegando en la susodicha estancia, y una estancia que compró él. Dicho don Benito a Mariana Miguel, que todos ajuntó y en una estancia, declárolo para que se sepa. Ítem, mando que a don Íñigo de Mendoza, niño en que hacía por mi nieto y por ser hijo natural, de don Íñigo de Mendoza, mi hijo, cuando enterré, conoció en vida, por tal hijo, mando que por vía de manda o donación graciosa, o por vía de mejora pagadas, mis deudas y funeral. Por lo cual él pueda disponer de dineros y bienes en el remanente, así Íñigo de Mendoza, mi nieto, mando que se dé 200 pesos y 40 vacas de vientre, para que las críe y haga venta de novillos, para tenga y para que le asiste un esclavo negro hachero, que le den en sucesión de don Benito de Cisneros, mi hijo legítimo, se le dé una cama, en esta, para que duerma, y que se dé un colchón nuevo, 3 cotenes nuevos, 4 sábanas, 2 de ruán y 2 de tela, y una sobrecama de cuarto, y un toldo de San Pedro, y 4 varaderos, no para que su madre le haga almonedas. Ítem, tengo para esa labor esclavos mulatos, que don Benito de Cisneros, mi hijo, tiene en su servicio, llamados Diego, y Melchor, y Lorenzo Achero, y Francisco Achero Angola, y a Petrona Criolla, y Catalina Criolla.
Y nacidas en la casa, mando que un año de entero trabajo den en el amasijo y que de lo procedido de él, se me cubra la sepultura, un año con misas todos los días, de fiestas y domingos, con ofrendas de pan, y vino, y cera, los días de mi partida y todos los viernes, en San Francisco, en el convento, se me diga una misa de requiem cantada, por mi alma, con todos presentes, por ser sobre mi sepulcro. Y que al cabo de este año los dejo a cuidado de la dicha Catalina, el gasto y el sustento de todos mis esclavos, mando que se diere 400 pesos por su libertad, se le dé luego y los dichos 400 pesos mando se le den a doña Catalina de Mendoza, mi nieta, para que por con ellos de siempre un esclavo que les sirva, sino corran por y del capitán Lorenzo de Vances, el que con ellos de la granja, alguna le mando cada año, la dichas necesidades que esta manda es donación, que le hago y entre vivos, porque la críe y por ser mi nieta, y mujer, y sí. La dicha Catalina, no se embarace, ni diere su compromiso a cualquiera, se entienda que es mi nieta, y a dicha niña que yo crié, por cuanto, en la dicha Catalina de Mendoza, mi nieta, dejo lo de ella en que para ella he reservado, le hago esta disposición para que se cuide la dicha dote. Ítem, declaro haber por encargo un negro, por el esclavo llamado Mateo de Congo, hachero, que compre de Lorenzo de Nava, en 500 patacones, que dejo aunque no más por escritura, desde luego de contado, descuentos pagos con que pago a Gabriel Lino, que le debía, y que le estoy debiendo, 300 patacones, mando se le paguen, y si mi voluntad los dichos 300 pesos, se devuelva su negro. Y para cumplir, y pagar este mi testamento, mandas y legados, en el contenidos, dejo y nombro por mis albaceas testamentarios, a don Benito de Cisneros y Mendoza, mi hijo y al capitán Lorenzo de Vances, vecinos de esta ciudad a los cuales, ruego y pido el descargo de mi conciencia la tengan y por tenidos de mí por el bueno administrador de mis haciendas, que administrara y mi hijo estuviere junto con Lorenzo de Nava mi sobrino, para que con todo cuidado de él aprenda y la administre, la dicha hacienda tuviese manera en que se pueda comprar prendas y aumentarla, a todos los dos y cada uno in solidum, bastante poder y facultad, para que aunque sea pasado el año fatal del albaceazgo, fueren de él, y mando que si el susodicho Lorenzo de Nava, supiera, que yo recibo alguna persona, algunos costos de cosas, que ya ha habido mejoras en la hacienda, o la gente que entrara, no sirve menos que los susodichos pagos, y se los ponga en cuenta y al dicho Lorenzo de Nava por el trabajo cuidado, y solicitud que ha de tener en esta hacienda, mándosele de lo que fuere justo, y pudiera ganar con otra persona. Y cumplido y pagado este mi testamento, mandas y legados en el contenidos, dejo y nombro por mis universales herederos a don Benito de Cisneros y Mendoza, que por su derecho de hijo legítimo, herede mis bienes y hacienda, con la bendición de Dios y la bendición mía, haya y gocen, tengan y guarden, y piense así en cada momento y cada día, y rece por mi alma, la cual encargo y dejo. Y mi dicha sucesión se gastó junto mis bienes propios, el año que falleció, mi marido, pero cuando le dimos solemnidad, en la dicha acción y lucimiento, al que pudo, y lo mismo he hecho así con sus hijos, y mis nietos, y por cuanto esta manda. Revoco y anulo, otros cualesquiera testamentos que haya hecho, y codicilos, y poderes que haya dado para atestar, así de palabra como por escrito, quiero que no valgan, ni hagan fe en juicio, ni fuera de él, salvo este que ahora otorgo, por mi última y postrimera voluntad, que quiero valga y cumpla, como en él se contiene, en cuyo testimonio lo otorgué en esta dicha ciudad de Guayaquil, en 10 días del mes de mayo de 1647 años, y la otorgante que yo el escribano doy fe que conozco, la cual parece está en su juicio natural, y lo firmo de su nombre en este registro, siendo presentes los testigos rogados y llamados, Gabriel de Luna, el doctor Gonzalo de Palma y Joan Andrés de Palma, y Gabriel de Ortega, que no se hallaron más, todos vecinos de esta dicha ciudad. Doña Catalina de Nava, otorgante. Ante mí, Lorenzo de Castro Navarrete, escribano público.